Ok, partimos. Bienvenidos, chiquillos, ¿cómo están? Hola, ¿Todo hola. bien? Con Acá, frío. bien. No quiero hacer preámbulos, quiero presentar al tiro a nuestro amigo, pastor, doctor, médico Héctor Uh, Urrutia. Un aplauso para él, que ya está con nosotros. no es primera vez que ¿Cómo, está con nosotros, ni cómo última. está? Sí, bien, gracias a Dios. Estamos bien con la familia, eh, bien estables. No tenemos casa propia, pero arrendamos en un lugar ya hace unos cuantos años y estamos bien ambientados con los vecinos, con la iglesia más cercana, el trabajo, etcétera. Bueno, no es personal, pero el doctor Héctor, pastor Héctor, ha sido mi profe, mi amigo y mi profe. Así que fue invitación personal. Él no me pagó nada, pero yo lo quise invitar. Eh, Bueno, el doctor Héctor tiene hace estudios de Antiguo Testamento, entonces yo creo que era especial traerlo hoy día para hablar sobre todo del Éxodo. Cuéntenos un poquito, porque yo sé que la gente que escucha el podcast, lo más probable es que lo conozca, pero la preparación, nos estaba contando en dónde estudió lo que Sí, estudió. yo estudié teología en Chile, en ese tiempo era el Instituto Adventista de Chile, ahora es Universidad Adventista de Chile. Y estudié lo que era el bachiller en 5 años. Después, bueno, trabajé un tiempo en Santiago, en la metropolitana, y allí me enviaron a Argentina a hacer la maestría. Bueno, eran 4 veranos, pero me castigaron un verano por no alcanzar mi blanco, así que fui 3. Pero en esos 3 veranos pude, digamos, terminar la maestría y al mismo tiempo tomé la mitad del doctorado en Antiguo Testamento y casi la mitad del doctorado en Nuevo Testamento. Así que bueno, eso fue Wow. los estudios formales, podría decir. Después estudié también, tomé algunos cursos por ahí con algunos no adventistas, de los cuales aprendí bastante, y, y autodidacto en lo demás. Sí, estaba preguntando. ¿Cuántos lleva ya? Yo conozco Si no me como tres, equivoco, ¿o me he no? leído No, he 3. escrito 7. No, pero Guau, tiene te harto. quedaste ¡Guau! atrás, 7. Mati. Sí. Bueno, los últimos dos fueron de Daniel y de Apocalipsis, que los escribí el año 2022. Y esos están traducidos ya en 7 idiomas. No, en 8 idiomas. Mira. En Mm. ocho idiomas. Yo leí el de Daniel, el de las Ujú, bestias de Apocalipsis, leí el del ujú. Espíritu Santo, ahí me quedé. Pero también tengo el Orígenes, ese solo he leído parte, no me lo leí entero. Bueno, Héctor Urrutia también es mi autor favorito chileno. Estoy por aquí de fan. Eh, y me faltan los otros 4 libros, parece. Bueno, Ahora, dentro de lo antiguo es el libro Los Tres Ayes del Apocalipsis, donde comentan las sí, ese me trompetas. leí, Ya. el de los tres ayes. Y después los últimos dos son justamente bueno, se llaman Apocalipsis, lo que todos debieran saber, y Profecías de Daniel, lo que todos debieran saber. Porque mi Ah, eso no los propósito conocía. es llevar Daniel y Apocalipsis a todo el mundo. Lo escribí en un lenguaje más coloquial, di menos detalle. En realidad le saqué todo lo que tiene que ver con las opiniones de otras denominaciones y solamente hice un comentario desde la perspectiva historicista, con toda la argumentación histórica, lingüística, literaria, etcétera, y tratando de hacerlo en un lenguaje más comprensible. Y por eso es que O sea, son unas reediciones. en realidad pensé hacer reedición o actualización de los otros libros, pero cuando me puse a escribir me di cuenta que había demasiado porque habían pasado 10 años. Justamente quería hacer una nueva edición 10 años después de los primeros, pero me di cuenta que había tanta luz nueva y yo también me puse a estudiarlo desde otras perspectivas que antes no lo había visto. Así que finalmente decidí escribir libros enteros desde cero, o sea, no son lo mismo que los anteriores. Igual pienso los anteriores actualizarlos, pero estos dos son nuevos, son completamente nuevos. Ujú, Sí. Lo que quería decirle era que, bueno, yo tomé el curso de Pentateuco con usted cuando partí acá a la maestría, porque quería tener una base también más adventista o más cristiana, porque mis profes son todos críticos. Y fue interesante que los cursos de arqueología que tomé, no sé si lo has escuchado, pero mi profe Joseph Garfinkel,
él, él es un arqueólogo bien famoso. No, Filkenstein es el crítico. No es el crítico, es el minimalista. Él es de la Universidad de Tel Aviv. Pero mi profe es como el némesis de él. Mi profe es maximalista y él es de la Universidad Hebrea. Se llama Joseph Garfinkel. Y es súper interesante y sus clases son súper buenas y tiene todo que ver con las clases que usted hace de arqueología. Muestra cómo la Biblia realmente fue redactada antes. Él tiene ¿cómo se llama? Un estudio, escribió un libro en conjunto con Michael Hassel. Sí, y el libro se llama En búsqueda del reino de David y él demuestra con evidencia arqueológica, porque él encontró cosas, que el reino de David existió Ujú. y que había un ligue con el reino del norte y del sur, que las teorías de Filkenstein de que no hay reino norte y Claro. sur o que no están juntos son medias falsas. Eh, ¿Tú tomaste la El- materia de arqueología conmigo o no? no todavía, quiero tomarla. Ya. Bueno, yo esa materia tuve un alumno, un hermano adventista, un laico, que se fanatizó con el tema, quedó fascinado y Ajá. yo subí mucha bibliografía. Entonces él lo estudió y ahora es profesor de arqueología para los bautistas. Pero es Ah, adventista, solamente que a él le pidieron y está estudiando un posgrado en teología online. Entonces se va a dedicar a la teología. qué buena, qué buena. Me dicen aquí por interno que no citemos tanto nombre que no todos comprenden las personas. Ya, lo último. Es que es bueno Sí, conversar con él, sí. porque él es doctor, Urrutia es casi doctor en teología, él decía, ¿no? Que alcanzó a hacer estudio de doctorado, y es como el mismo campo. Lo otro que quería preguntarle, que no me acuerdo porque no vi la referencia, o no me acuerdo las referencias del libro de Daniel. ¿Usted leyó o escuchó de Michael Sí, Seagal? de hecho leí su tesis. Mm. Bueno, Ah, él es minimalista, de los hijos de Dios. crítico. Él es judío, de estos judíos, religioso, es Ujú. crítico Claro. y es minimalista. Y él es súper interesante porque él es la autoridad de la Universidad Hebrea en Daniel, pero es súper interesante escuchar a alguien que es crítico y que tiene que reconocer por intelecto de que, por ejemplo, en Daniel 7 que usted habla de eso, ¿no? El Hijo Claro, del Hombre es eso Dios. yo No lo puede decir subrayé otra y en cosa. mi nuevo libro lo coloco porque en el anterior no había leído todavía todos estos libros más actuales. Y el nuevo comentario de Daniel de la Anchor Biblical Commentary lo escribe él, que creo que va a salir el año 2026. Ajá, Ujú. ajá. Sí, ellos son muy famosos, todos estos profes. Mordecai Sí, Kogan fue el que Mordecai escribió sí el de Reyes, que es lo vi. profe igual acá. Y Michael Seagal el de... Ya, suficiente de nombres. Vamos a pasar Ujú. para los jóvenes que nos están escuchando. Pero igual quiero promocionar. Pero recuerden que nuestros materiales de Ministerio Joven están en Ministerio Joven Unión Chilena. Tanto en Instagram como en YouTube. Se postean siempre en Spotify todas las semanas. Y perdón que nos hemos demorado un poco. Hemos estado de tiempo porque estamos aquí en el Medio Oriente en guerra. Entonces cuesta un poco publicar las cosas. Y en Instagram y en YouTube, en Ministerio Joven Unión Chilena, los videos, y en Spotify, Espacio Podcast. Ahora, antes de pasar a la oración y comenzar, me gustaría comentarle un poquito, promocionar un poco, porque doctor Héctor, bueno, usted es Ujú. médico y es profesor. Entonces, cuéntenos un poquito de sus clases y los seminarios que hace y Bueno, en dónde yo la gente los puede enseño encontrar. teología online y ahora tengo 50 y algo estudiantes que le estoy enseñando justamente el idioma hebreo. Estamos estudiando el idioma hebreo y queremos por lo menos terminar un semestre, sería el primer semestre este, y luego hacer 1 o 2 semestres más. Y el enfoque que estoy haciendo es más Bueno, práctico, o sea, en vez de enseñar mucha gramática, le enseño cómo los niños aprenden un idioma. Empezamos hablando algunas cosas, vamos leyendo directamente el ajá. texto y a medida que leemos les voy explicando algo de los sustantivos, de los verbos y estoy ocupando bastantes imágenes gráficas también. Así que mis alumnos ya están leyendo hebreo, la mayoría de ellos, pero digamos no siempre enseño idioma. He enseñado libros de la Biblia, di un seminario del libro de Isaías, un seminario de Ezequiel. Algunos de ellos los he subido gratis a YouTube. Un hermano me abrió un canal que se llama Héctor Urrutia Teólogo y hay más de 100 seminarios. Entonces allí está todo el seminario de Ezequiel, hay uno de Apocalipsis, uno de Daniel, sí.
El de Daniel, No lo vi yo. recuerdo del santuario también, santuario en el Antiguo Testamento, después santuario en el Nuevo Testamento. Ya. Muy bien. Entonces pueden contactarse con usted, bueno, en su Instagram, ¿no? Sí, tengo Instagram, que no lo veo tanto, pero el Facebook sí lo reviso más. Con mi Pueden nombre, buscarlo Héctor entonces. Urrutia, ¿sí? Como Héctor Urrutia en Instagram o en Facebook. Y ahí pueden también pedir los libros. Están publicados ahí para comprar, para llevarse, ¿cierto? Sí, ya tengo uno en Amazon, el de Apocalipsis, lo subí en español. Pero también tengo en varios Muy bien. idiomas, incluso de Asia tengo en chino, en árabe. ¿En chino? Sí, Qué interesante. sí. Ujú. Porque en China es bueno meterse en el Eh, mercado chino yo- porque ellos no tienen derecho de autor. Entonces, como el primero que publica es el que se lleva la... claro, y bueno, por una parte, y mis libros de Daniel y de Apocalipsis me decía el traductor de la Asociación General que son los primeros comentarios de Daniel y Apocalipsis que existen en árabe. Solo que no sé Mm, cómo comercializarlo, porque tengo la traducción, pagué la traducción, pero estoy esperando una brecha como para poder difundirlo. con, con Cristian Árabe. Ya. Yo le voy a hacer el contacto del pastor árabe de aquí de Israel. Ya. Ahí ya Ujú. tenemos... Estamos haciendo negocio. Ok. Oye, partamos porque hay que comentar el texto que va a ser súper interesante teniendo al doctor Héctor aquí con nosotros. Así que vamos a pedirle que pueda Ujú. orar, don Héctor, para poder comentar ya la lección de esta Ya. semana. Padre Celestial, te damos gracias porque podemos comentar tu palabra. Te pedimos una bendición por cada uno de los jóvenes acá y la señorita o señora que están conmigo. Bendícenos y te rogamos que todo lo que digamos y hagamos exalte tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a comenzar con el comentario de esta semana. Le voy a pedir a la Titi que nos pueda hacer la introducción de la lección de Vamos esta a semana. seguir, ¿cierto?, con la historia del Éxodo, específicamente con la lección número 2 que lleva por título Con tus propios métodos. Vamos a hablar del capítulo 2, cuando ya entra, ¿cierto?, nuestro personaje principal, que es Moisés, y nos cuentan una historia un poco trágica sobre un hombre llamado Hugo que vio una mujer que estaba siendo amenazada por un sujeto que empuñaba un cuchillo. Era una situación muy peligrosa, pero él decidió ayudarla, se lanzó a ayudarla y en ese momento él fue apuñalado y el agresor y la mujer que estaban en esa situación huyeron. De hecho, él estuvo en el suelo sangrando durante 1 hora y 20 minutos, mientras muchas personas pasaban por al lado de él y no, y no llamaron a nadie, hasta que llegó un paramédico y cuando por fin lo pudieron llamar, Hugo ya no estaba con vida. Entonces nos viene el desafío en nuestra vida de saber cuándo actuar o cuándo no. Es súper importante encontrar la manera correcta de responder a las cosas que tenemos enfrente, ¿cierto? No tomar el camino fácil, sino seguir a Dios. Vamos a estudiar esta semana cuando Moisés se encontró en una situación difícil también y se le presentó igual la oportunidad de intervenir y de tratar de cierto, ayudar en una injusticia, pero él al hacerlo puso en práctica sus propios planes cuando debería haber puesto los de Dios. Entonces, vamos a estudiar esto de Éxodo 2, cuando Moisés ocupa sus propios métodos. Muy bien, el texto de esta semana es Éxodo 2, pero voy a leer solo un pedacito que está entre Éxodo 2 del 11 al 15, que dice: En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos, perdón. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿Por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió:
¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó delante del Faraón, y habitó en la tierra de Madián. Muy bien, con este texto, doctor Urrutia, expláyese, si quiere hablarnos de Éxodo, de todo, cuéntenos qué lecciones podemos sacar y qué podemos entender de este texto. Bueno, hay mucho respaldo arqueológico detrás de todo del libro del Éxodo. Yo me imagino que ya vieron la parte introductoria del nombre del libro, todo eso, ¿verdad? Hablamos un poquito, pero coméntenos Ya. más, no se preocupe. Bueno, bueno, el personaje principal después de Dios aquí es Moisés, desde el principio en el libro, que también es el autor del Pentateuco. Ahora, el pueblo de Dios estaba oprimido en Egipto y Dios ya había anunciado a Abraham que el pueblo estaría de esclavo en Egipto, sirviendo 400 años y luego saldrían libres. En el tiempo de Moisés, ese periodo estaba llegando a su fin, entonces había muchas expectativas de que el pueblo iba a salir libre. Ahora, la vida de Moisés es una vida poco común, peculiar, porque de partida era el único varón de esa edad israelita. Todos los demás niños fueron muertos por Faraón, ¿verdad? Y, y bueno, Moisés supo, porque lo crió su madre y le reveló, ¿verdad?, que él era hebreo, a pesar de estar viviendo con la familia real de Egipto. Entonces, él en algún momento tuvo que identificarse con uno de los dos pueblos, tuvo la opción. Allí la carta a los hebreos lo dice de forma más clara, que Moisés tuvo que elegir entre digamos, los tesoros de los egipcios o el oprobio del pueblo de Dios. Y él podría haber sido faraón perfectamente. De hecho, al reconstruir la historia, se sabe que digamos, la hija de Faraón que lo recogió fue la que posteriormente llegó a ser faraona, Hatshepsut. Y aunque en los tiempos finales de Egipto, de la historia de Egipto, ya en época de los griegos, de los Ptolomeos, era más común que hubieran faraonas, ¿verdad? Como Cleopatra VIII y otras. La verdad es que en los tiempos del imperio egipcio, el imperio nuevo, el imperio y los imperios anteriores, medio antiguo, no era común. La verdad es que incluso para ser faraón había que dejarse la barba. Entonces debía ser hombre. Y claro, y el faraón Te no. aseguro que había mujeres que no podían hacer eso. Claro. Bueno, Hatshepsut justamente usaba barba postiza y hay estatuas, yo creo que tú las has visto, ¿verdad? En arqueología hay estatuas de Ah, Hatshepsut con la barba cuadrada del faraón, pero era obviamente postiza porque ella tenía que parecer faraón, aunque todos sabían que era mujer. Y de hecho ella estaba casada. Y bueno, el asunto es que Faraón era preparado desde la niñez, no es que tomaban a cualquiera, sino que los preparaban, los enseñaban, aprendía, digamos, a leer y escribir, que era difícil en ese tiempo, en los jeroglíficos, aprendía arte de guerra, arquitectura, etcétera. Entonces, es como inédito que cuando muere Tutmosis II, el esposo de Hatshepsut, no hay nadie preparado. O sea, no prepararon a nadie para que ocupara el trono y Hatshepsut tuvo que tomar el trono y ser faraón. Entonces, lo más lógico es pensar que sí habían preparado a alguien, pero ese alguien huyó. ¿Mm? Así que Moisés calza digamos, perfectamente en ese periodo en que Hatshepsut tuvo que asumir el trono. Ahora, bueno, por este motivo, Moisés, digamos, sabía que su vida, el lugar donde estaba, la opulencia con la que se crió, toda la preparación académica, preparación militar, preparación, qué sé yo, real, en todos los aspectos, esa preparación como hebreo
era inusual, el único hebreo que tenía todas esas ventajas. Entonces él, una vez que se identifica con el pueblo hebreo, él dice, bueno, Dios me escogió, porque no es normal, no es natural, como casualidad que me salvara yo y nadie más. Y como si me tiran al Nilo, no me ahogué, no me comió un cocodrilo, no me mató un hipopótamo, como la hija de Faraón me recoge, me adopta y no me identifica como niño hebreo y me mandan a matar. Entonces todas esas cosas eran muchas casualidades y, y Moisés entonces decidió actuar. Él quiso formar algo así como una rebelión y mató a un egipcio. No es que fue un accidente, la verdad es que él lo mató porque así eran las guerras, ¿verdad? Él tenía que matar a un enemigo de su pueblo y esperaba que el pueblo judío lo apoyara en algún momento, pero en realidad fue todo al revés. ¿M? Y, y él que pensaba ser el libertador por sus medios, en un tiempo cuando él era joven, dominaba el egipcio y tenía, digamos, conocía las artes militares, salió frustrado y tuvo que huir. Y Dios los coge, pero los coge cuando ya era anciano, había olvidado prácticamente el idioma egipcio, 40 años sin hablarlo, y ya no tenía la habilidad, la fuerza de antes, no tenía armas, no tenía recursos económicos, no podría contratar mercenarios, no tenía ninguna condición para salvar al pueblo. Ajá. El Dani quiere hacer un comentario. Sí, qué interesante lo que dice el pastor. Justo estoy viendo aquí en el comp, unas estatuas de Hatshepsut y de verdad sale con la barbita y una esfinge en el Museo de Nueva York. Esa típica cuadradita chiquitita hacia abajo. Como bien interesante, que es la primera reina faraona. Oye, y dentro de todo esto, me llamó mucho la atención el capítulo 2, que algo reconocí, pero que en general habla sobre la identidad. Eso me pareció muy interesante, porque, claro, tenemos a Moisés, ¿cierto?, que nace en el pueblo judío, ¿cierto?, y es rescatado de las aguas y todo el tema, y la rescata la hija del faraón, pero se la entrega a su misma madre, ¿cierto?, para que lo criara. Y, por ejemplo, dice Elena que más o menos lo tuvo hasta como los 12 años, lo crió él desde pequeño. Y después se lo entrega a la corte del faraón, y ahí es donde, ¿cuál es la palabra que usa? Como que lo reconoce como hijo, usa la palabra. Y claro, pues después en su juventud se cría como egipcio. Y me llama mucho la atención que ya desde el versículo 11 dice que cuando empieza como el conflicto, esta revolución, Moisés se reconoce como que los hebreos son o sea, los judíos son sus hermanos, po, su pueblo, claro. Y el mismo, porque Moisés, quien escribe el Éxodo, dice, se expresa como en tercera persona. Moisés fue donde sus hermanos. Interesante. Y claro, mata, ¿cierto?, al egipcio, huye, rescata después a las hijas de Yetro, a las 7 hijas en el pozo, pero las hijas es interesante que lo reconocen como egipcio. Después le dicen al papá, un egipcio nos rescató. Entonces está como siempre esta dualidad, ¿quién soy? ¿Cómo me identifico? Para algunos soy egipcio, para otros soy hebreo, judío, del pueblo, ¿cierto? Entonces, ¿dónde estoy yo? Pero claro, Dios tiene como su plan, ¿cierto?, perfecto, y Dios necesitaba que Moisés, no sé si olvidara esto, pero que empezara a depender de él. Por eso es cierto que se va con los madianitas, que en principio igual es interesante, porque si bien sabemos que Yetro era adorador del Dios que conocemos, el pueblo de Madián, ¿cierto?, que desciende de los hijos de Abraham, después tienen conflicto con los judíos, pues porque son adoradores de Baal. En Números creo que sale eso, como que tienen guerra con los moabitas y cosas. Y también entra como en un pueblo como con raíces que de repente quizás no van con él.
Pero hay algo que destaco mucho, que lo dice Elena, que es acerca del carácter, de la crianza que tuvo Moisés y que eso ayudó mucho a su identidad. En el Patriarca y Profeta, en el capítulo de Moisés que habla de los primeros, dice, con respecto a la madre, dice, la madre no tiene que pintar una forma bella sobre un lienzo, refiriéndose al hijo, ni cincelarla en un mármol, sino que tiene que grabar la imagen divina en el alma humana. La imagen de Dios, ¿cierto? La tiene que grabar. Muy especialmente durante los años tiernos de los hijos, descansa sobre ella la responsabilidad de formar su carácter. Las impresiones en este tiempo se hacen sobre sus mentes y están en un proceso de desarrollo, permanecerán a través de toda su vida. Entonces, interesante también que Elena habla sobre la crianza del carácter en los primeros años y que esto, ¿cierto? Que eso se valida después con la ciencia, con nuestra ciencia ya de nuestros tiempos, sino que también es la crianza que le queda a Moisés para después. Por eso nunca después reconoce al pueblo de Israel como suyo, ¿cierto? Los valores que cría. Y es muy interesante como este carácter, ¿cierto? Le queda después para el futuro, que obviamente tiene que desarrollar, cambiar muchas cosas en el desierto, encontrarse con Dios en la zarza ardiente. Pero esta es la base, la identidad, quién soy. Y para terminar, también al final se nombra la parte, y miró Dios en versículo 25, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Entonces también hay un tema de identidad con su pueblo. Los tiene que reconocer en algún momento cuando dice que se había olvidado, que obviamente no se olvidó, sino que esperó el momento. Pero también hay un tema de identidad con su pueblo, con su mismo pueblo y con Moisés. Bueno, quería decir algo respecto a este punto, pero antes voy a dar una breve cápsula que yo sé que Matías debe saber, pero no es muy conocido, que los críticos en general fechaban el Éxodo 2 siglos posterior al tiempo en que la cronología bíblica lo señala. El Éxodo es como por el 1450, pero ellos lo colocan por el 1250 más o menos, justamente por la construcción de las ciudades de Pitón y Ramsés. Pero un arqueólogo austriaco, Manfred Wittag, que, bueno, se hizo famoso él, Manfred Wittag, recibió autorización del gobierno egipcio para cavar en el territorio llamado Gosén en la Biblia, y él descubrió que allí efectivamente se construyeron grandes ciudades, y estas ciudades se construyeron en la 18ª dinastía, que es la dinastía donde vivió Moisés. Entonces, y allí habían esclavos que hacían ladrillo y construían de ladrillo exactamente lo que el relato bíblico estaba diciendo. Así que ahora, además de la confianza en lo que nos dice la Biblia, también la arqueología ha corroborado que esta historia es muy real en muchos detalles. Bueno, quería detenerme un poquito en lo que dice Dani sobre la identidad de Dios con su pueblo. 400 años es mucho tiempo, ¿ah? Y que en 400 años el pueblo viva como esclavo, los agarren a latigazo todos los días, y fuera de eso maten a los bebés. Uno se pregunta, bueno, ¿y dónde está Dios? ¿Por qué no interviene? ¿Acaso no es pueblo de Dios? Y el libro del Éxodo, justamente yo creo que el nombre Éxodo está mal puesto, porque el nombre del libro debería ser presencia, porque la presencia de Dios es el hilo conductor que une todo el libro. De hecho, cuando en el capítulo que viene, en el capítulo 3, Dios llama a Moisés, Moisés, después de poner muchas excusas, le dice, mira, yo llego y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a librarlo. Lo primero que me van a preguntar, ¿y cómo se llama? Y esto es un reproche en la cara de Dios. Es como decirle, mira, no sabemos ni cómo te llamas. Y Dios le dice algo muy interesante, que no es un nombre propio, sino que es, digamos, es la respuesta a la necesidad tanto de Moisés como del pueblo de escuchar que ese Dios está con ellos. Y le dice Eyé. Y Eyé significa en hebreo yo estoy. Y resulta que no hay tiempos verbales, es un estado, el estado imperfecto, que es una acción comenzada pero no terminada. Por lo tanto, el imperfecto puede ser pasado, presente y futuro.
Y cuando Dios se llama Ehyeh, que eso significa yo estoy, se puede traducir yo estuve, estaba, estoy, estaré. En otras palabras, su nombre, su esencia, es que es un Dios que está presente. Y dice, y ustedes me llamarán Yahvé. Y Yahvé es Ehyeh, solamente que Ehyeh es en primera persona, yo estoy. Y Yahvé es en tercera persona, Él está. Y dice Dios, y cuando le digan, ¿cómo se llama tu Dios? Díganle, mi Dios se llama, Él está. Y después que Dios saca al pueblo de Egipto y le muestra su presencia, Dios está presente, ¿verdad? A través de las plagas, el cruce del Mar Rojo. Y finalmente Dios le dice, ¿saben qué? Ya que ustedes viven en tienda, háganme una tienda y me voy a vivir con ustedes. Tomo mis maletas y vivo en medio del campamento. Éxodo 25, 8 y 9, ¿verdad? Cuando dice, harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Y hay algo interesante, que en el lugar santo tenemos la mesa con los panes de la proposición, y los panes se llaman tamid en hebreo, que significa continuo, porque continuamente debía haber pan. El candelabro, el sumo sacerdote debía mantenerlo encendido continuamente. Y también estaba el incienso, que debía quemarse incienso mañana y tarde en forma continua. Y esto tiene un tremendo significado vivencial digamos, para alguien que vive en tienda. Resulta que en los tiempos bíblicos, eh, en toda tienda había que encender alguna luz, alguna lámpara. Obviamente cuando ya no estaban, cuando iban a cazar o a cualquier otra actividad, apagaban la lámpara. Pero la lámpara encendida significaba que estaban allí dentro de la tienda. Por otro lado, quemar incienso en una tienda era muy normal, porque una tienda no tiene ventanas, ¿verdad? Y por otro lado, en la misma tienda comían, se sacaban los calcetines y todo lo demás. Entonces tenía que haber incienso cuando estaban allí. Cuando no estaban lo apagaban. Y en una tienda, si era una tienda habitada, tenía que haber comida, pan fresco. Por lo tanto, el hecho de que el santuario tuviera en forma continua pan fresco en la mesa, la lámpara encendida y el incienso allí prendido, significaba que siempre Dios estaba en casa. Era un vecino al cual podíamos recurrir mañana, noche, cualquier día. Era un Dios presente en forma permanente. Y ese es el mensaje del Éxodo. Dios no es un Dios lejano. Es decir, sí, es trascendente. Está mucho más allá del sol. ¿Y qué es lo que nos enseña el Génesis? Un Dios trascendente, el Creador todopoderoso. Pero también el Éxodo nos dice que Dios es inmanente. Un Dios que está con nosotros, camina a nuestro paso, se duele con nuestros dolores, sufre con nosotros, un Dios que está dispuesto a perdonar, a arrepentirse, ¿verdad? Eso es lo que nos muestra el Éxodo acerca de Dios. Ajá, yo quería agregarle que me gusta esa aplicación, es de él. Yo, si alguna vez la dije, es del Pastor Urrutia. Y agregar que la frase yo soy el que estoy, o yo estoy, ¿cierto? Yo estoy el que estoy, suena algo así, ¿no? Ocupa una figura súper extraña que ocupa en Yictol. Parece que ya lo habíamos conversado nosotros. Porque en el hebreo tiene 4 tiempos verbales. No, son 3, pero ocupa 4 palabras, que es katal, vekatal, vayictol, yictol. Y es súper interesante que, por ejemplo, vekatal es siempre futuro. Vayictol y katal pueden ser presente y pasado. Yo le enseñé eso al Dani. El Dani estudió hebreo conmigo. Pero el tiempo yictol es súper extraño, que es justo el que ocupa Dios. Sí. Cuando él dice así, Ejeye ayer Ejeye, que significa yo estoy, el que estoy, algo así, ¿no? Como dice Dr. Urrutia. Pero, claro, sería como yo soy el que estoy. Ajá. Y así suena mejor, ¿cierto? O sea, está mejor traducido. Pero lo raro del Yictol, del Ejeye, porque podría ser Yehi ayer Yehi, podría ser estoy como en presente, ¿no? Estoy o estuve, pero él ocupa Yictol. ¿Por qué Yictol? Porque Yictol es la forma más extraña de los tiempos, porque Yictol en toda la Biblia se puede ocupar en un alto porcentaje, en futuro, en un menor pero igual significativo porcentaje, en presente, y en un menor porcentaje, pero significativo igual, en pasado. Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué significa? Y denota la eternalidad de Dios. Que Él está diciendo, no solo está diciendo así como yo estuve,
yo soy el que estuve. No está diciendo yo soy el que estoy. No está diciendo yo seré, yo soy el que estará. Sino que está diciendo las tres formas. Si yo leo en Yictol, el Ejer, yo puedo traducirlo de las tres maneras. Él es el que estuvo, él es el que está y él es el que estará. Claro. Entonces, quería agregar eso al comentario. Y es interesante que en Juan 8:58 Jesús dice, antes que Abraham llegara a ser, ginomai, ego eimi, Ajá. yo estoy. Y en Apocalipsis Ajá. se llama, dice que Él es el que estaba, El que está era, el que era, y el que vendrá. es. Ajá. Cuando dice yo Ajá. estaba, fíjense, y bueno, la Reina Valera lo traduce erróneamente como el que era y que es y que ha de venir, pero el verbo Ajá. ser no es allí el contexto. Era el mismo problema. El pueblo de Dios también estaba oprimido en tiempo de Juan, también por un imperio dominante. Y Juan también estaba en el destierro, como el pueblo que estaba desterrado en Egipto. O sea, el contexto histórico es muy similar. Y Jesús se presenta como el Ya. que estaba, como el que está, pero el que vendrá. Y esto es interesante porque sí, Jesús está con nosotros en este momento de sufrimiento, pero lo interesante es que el futuro no es que Él estará también espiritualmente con nosotros, sino que Él viene. Eso es muy interesante, Amén. ¿verdad? Entonces, el pasado, el verbo estar. Jesús estaba, el presente también está. Y el futuro no es estará, el futuro es vendrá. Él se viene corporalmente, ¿verdad? A habitar con nosotros. Ajá. Ajá. Bueno. Entre paréntesis, apocalipsis, que se traduce como revelación, significa descorrer un velo. Y el velo que se descorría para ver al Dios presente era el El del velo del santuario. lugar santísimo, para ver la Shekinah, la presencia, la gloria de Dios. Así que Apocalipsis no se puede entender sin el libro del Éxodo. Y de hecho, la salvación que nos muestra el libro del Apocalipsis, cuando el pueblo salga, ¿verdad? Sea liberado cruzando el mar de vidrio hacia la Canaán celestial y cantando el cántico de Moisés y del Cordero. Entonces, el lenguaje netamente del libro del Éxodo. Wow. Podría escucharlo todo el día. Están muy buenos los comentarios. La verdad es que me gustaría recalcar que la parte de Éxodo que estamos leyendo, específicamente en Éxodo 2, siento que es como una lucha moral que tiene constantemente Moisés. Porque, o sea, ya sabemos, ¿cierto?, que Moisés realmente se crió con su madre porque el Señor guió todo y puso propicio, ¿cierto?, que en el corazón de la princesa la dejara, ¿cierto? Porque estuvo también María aquí y le dijo que había una mujer que podía cuidar a su hijo y gracias a Dios pudo ser criado por su madre. Entonces, él sabía lo especial que era. Él sabía que el Señor quería utilizarlo, ¿cierto?, para liberar al pueblo de la esclavitud y sabía que tenía algo importante que hacer. Y aconteció que cierto día él tomó la decisión de ser parte del pueblo de Israel, ¿cierto? Él dejó de lado la vida que tenía de príncipe. Él decidió abandonar, ¿cierto?, esa sucesión del trono de la que estábamos hablando. Y en su mente ya era por amor a su pueblo. O sea, todo lo que está pasando actualmente, lo que él quería hacer una rebelión, ¿cierto?, era porque él estaba en su corazón aceptando que él era hebreo y quería liberar a su pueblo. O sea, no era algo egoísta. Él en todo momento estaba pensando en los demás, en cómo estaban siendo oprimidos, en cómo, ¿cierto? Exacto. Entonces, fue un sincero amor hacia su pueblo y un odio hacia los opresores, a pesar de que, ¿cierto?, fue donde él prácticamente se crió. Pero por eso es que se resalta, de hecho, que cuando fue, él había crecido y fue a sus hermanos. O sea, no dice que fue al pueblo de los hebreos o fue donde los esclavos, él fue donde sus hermanos.
él tenía un lazo, ¿cierto? De cariño, un lazo de amor, y vio que lo estaban oprimiendo y les vio en sus duras tareas. Entonces vio a un egipcio, a alguien ajeno a él, que según las pinturas, ¿cierto?, que hay en Egipto, era probable que estas personas siempre tuvieran armas, ¿cierto?, con ellos, como largos garrotes de madera que utilizaban sobre la espalda, ¿cierto?, de holgazanes en buenos momentos, pero sabemos que de repente lo podían usar a su antojo, ¿cierto? Y con autoridad, y solamente infligían castigo, ¿cierto? Aunque no hubieran falta. Nosotros sabemos que en momentos donde hay esclavitud hay personas que toman atribuciones, ¿cierto?, que no deberían, y son crueles. En este caso pudo haber pasado eso con las personas. Lo normal sería que pasó, que la autoridad, ¿cierto?, ocupaba tiranía, ocupaba una cruel opresión, y ocupaban muy mal, ¿cierto?, abusando de ese poder. Y este incidente fue el que vio Moisés. Y este incidente, Moisés no se quedó tranquilo con eso. Esto incitó una ira que a todos nos pasa, ¿cierto?, cuando ocurren injusticias. Entonces, cuando hablamos de que Moisés quiso ir en contra de un egipcio porque estaba haciendo algo malo, es porque él tenía sed de justicia. O sea, hablando moralmente, así como humanamente hablando, él lo que estaba haciendo era súper normal porque había una injusticia y él quería tomar manos en el asunto y quería, ¿cierto?, que se dejara de oprimir a su pueblo. Entonces, pero aquí viene lo como curioso. Él miró a un lado, miró a otro, y viendo que no había nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. O sea, en su corazón había una disyuntiva. Él entendía que lo que estaba viendo era injusto y que no debería pasar, pero también entendía que lo que él estaba planeando en su corazón no era lo correcto. ¿Por qué? Porque cuando el Señor en su infinita sabiduría nos dio la conciencia y no se sentía tranquilo con lo que estaba haciendo. Después, al día siguiente salió otra vez, ¿cierto? Y aquí vio a 2 hebreos que se estaban peleando. Y dijo al culpable: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y aquí nosotros podemos darnos cuenta de que él de verdad está haciendo algo súper bueno, porque hay 2 personas peleando y él está haciendo de mediador, ¿cierto? Y le dice que no peleen. Está súper bien. Pero ¿qué pasó? Le respondieron: ¿quién te ha puesto a ti por jefe y juez sobre nosotros? ¿Acaso piensan matarme como mataste al egipcio? O sea que lo que Moisés estaba haciendo, que era una buena acción, estaba bien parando una pelea, pero había sido manchado por el error que había cometido con el egipcio. O sea, lo que Moisés hizo con el egipcio estaba muy mal, y él sabía en su corazón. De hecho, en ese momento ya no tuvo nada más que decir. Es como cuando lo encuentran haciendo algo malo. Así que ese error, ¿cierto?, se vio manchado. Prácticamente todo lo que Moisés tenía planificado para su vida, él planeaba ser un libertador, se le vino todo abajo porque estaba tomando partido, ¿cierto?, por el pueblo de Dios. Y ahora el pueblo de Dios ya no confiaba en él, ya no lo tomaban como un líder porque había cometido ese error. Entonces dijo: ya, ciertamente el asunto ya es conocido, ya todos lo saben. Y cuando el faraón se enteró, él procuró matarlo, ¿cierto? Después Moisés huyó de la presencia de faraón y se fue a Madián. Y es genial que, a pesar de... es que es como tremendo accidente que hizo Moisés. El Señor tenía todo previamente planificado, y a pesar del tremendo error que había cometido, el Señor dijo: no importa, porque en Madián él va a conocer cómo debería ser un verdadero líder. Porque seguramente Moisés ya había pasado por tenerlo todo, ¿cierto? Conocer a los líderes, los faraones que tenían este poder porque habían nacido con él. Pero el Señor sabía que a Moisés le faltaba conocer cosas. Entonces, qué importante es que nosotros
en nuestro corazón no podemos saber qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. El único que puede hacernos discernir eso es Dios. Porque imagínense todo lo que hizo Moisés, o sea, él todo lo hizo de corazón, él todo lo hizo pensando en que estaba bien, pero no lo estaba. Entonces el Señor tenía que cambiar ese corazón y lo tuvo que hacer pasar por fuego, ¿cierto? Yendo a Madián y aprendiendo lo que el Señor quería, y después, en su vejez, recién pudo ser el libertador que el Señor quería que fuera. Bueno, hay varias cosas interesantes de las que dice Titi. Quizá destaco dos. Una que Moisés tenía esa dualidad, ¿verdad? Era egipcio y era hebreo. También lo había dicho Dani, pero él en algún momento tomó su decisión. Y yo creo que todo joven, es adventista o cristiano en general, viniendo de afuera o incluso naciendo en la iglesia, también por una parte es egipcio, vive en Egipto, y por otra parte del pueblo de Dios. Pero en algún momento tiene que tomar una decisión, porque yo creo que a todos los jóvenes le ha pasado, ¿verdad? Que viven una etapa, puede ser más corta o más larga, de decidir, bueno, me quedo con Egipto, con el mundo, que aparentemente es más atractivo. Imaginen la riqueza, la fama y todo lo que Moisés podría haber tenido en Egipto con Faraón. Pero por otro lado, sabía que el pueblo de Dios era el pueblo esclavo, y sabía que ese era el Dios verdadero y que había una esperanza más allá de esta vida. Eh, y él estuvo en esa disyuntiva hasta que finalmente tomó la decisión y era adulto. Era adulto cuando mató al egipcio, ¿verdad? No era un jovencito con la fuerza de un adolescente frente a un soldado egipcio. Entonces, no sé cuánto tiempo pasó. Pareciera que los 40 años aproximadamente, ¿verdad? Como menciona el texto, que a los 40 huyó. Entonces tiene que haber sido cercano a esa edad cuando él huyó de Egipto. Pero aunque 40 años para nosotros ya es un adulto, era un joven, porque si vivió 120 años, es un tercio de su vida, digamos unos 25 años, 25, 30 Ujú. años, y puede que haya algún joven, alguna dama que esté escuchando y que también tenga esa edad y diga, bueno, yo me perdí mi juventud, no he tomado una decisión, ni para un lado ni para el otro, pero es tiempo, decisiones. Ahora, esos 40 años, mi celular, perdón, esos 40 años, Madián, como dice Titi, es, digamos, necesario, era parte de su preparación, aunque él no lo supiera. Y quizá hay alguien que en la vejez conoce al Señor y dice, ¿para qué viví todos estos años y por qué no lo conocí antes? Pero en realidad, toda nuestra vida, el Espíritu Santo está guiando a cada uno, y cada etapa de nuestra vida, a pesar de nuestros errores, son necesarios para nuestra preparación. Dios tiene un plan con nosotros, Dios tiene una obra que hacer con nosotros. Todos somos Moisés, todos tenemos que liberar de la esclavitud del pecado a alguien. Cada vez que le predicamos a alguien, ganamos un alma, estamos haciendo un éxodo en la vida de esa persona. Y justamente en Romanos 6, interesante que Pablo utiliza el lenguaje del éxodo para hablar del nuevo nacimiento. Y dice que debemos cruzar las aguas, ¿verdad? Como el pueblo de Israel que salió de Egipto. Así que todos somos Moisés, y tenemos que liberar a aquellos que están sufriendo la esclavitud del pecado. Amén. Quiero solo hacer una pequeña, previo comentario a lo que quiero decir del texto en sí mismo. Y es que hablando, como bueno, ya dijo don Héctor, acerca de lo arqueológico, por ejemplo, hay un papiro que se llama el papiro Brooklyn 35 que tiene nombre asiático semítico, entonces que fue descubierto en Egipto, entonces hay evidencia de que habían hebreos en el periodo entre 1700 hasta 1500. Bueno, él ya lo nombró, ¿ya? Pero interesante el asunto de la faraona, que yo no sé cómo pronunciarlo, pero es como Hatshepsut. Y justo calza con la historia de Moisés. No obstante, lo que más llama la atención es que la Merneptah Stele, o la estila de Merneptah, ya, sí, sí, Merentah, es que yo, como lo dicen en inglés acá, nunca
me cuesta. ¿Para qué le dicen Mernefta? La Mernefta Estila, la columna de Mernefta, que data de la dinastía de 1550 hasta 2292, ya está hablando de los israelitas en tierra de Canaán. Entonces, ¿qué significa? Que si estuvieron en Egipto, ellos tienen que haber estado posterior a esa fecha en Canaán. Entonces, el éxodo tiene que haber sido entre el 1500 y el 1200. Por eso ellos como que tiran hasta el 1300 más o menos los críticos, porque dicen ya, si esta fue como el año, vamos a decirlo así, 1290, ellos calculan los 40 años en el desierto y dicen, entonces antes de eso ellos estuvieron en Egipto. Pero ¿qué es lo interesante? Que las evidencias arqueológicas confirman el paso de los hebreos por Egipto para Canaán, y después aparecen en Canaán, ¿cierto? Y se nombra así, se nombra como, si no me equivoco, dice el pueblo de Israel en egipcio. Yo no sé leer egipcio todavía, pero dice así, el pueblo de Israel. Entonces, el nombre del pueblo de Israel existía entre esta dinastía, ¿no? En los años 1500. También, otra cosa, que el último que el Dani preguntó, sobre el culto a Madián. Bueno, se encontraron en el desierto del Sinaí, vamos a decir, cerámicas, se encontraron cerámicas y asentamientos madianitas, en donde habían culto que se entiende que ellos eran los madianitas, Dani, que eran los que vivían en el desierto. Y en la época moderna, eso lo dice Drives, que es un comentarista judío del libro de Éxodo. Dice que en la actualidad los beduinos se consideran los madianitas, pero como Sí. Ajá, sí, Arabia Saudita, entre el Sinaí y Arabia Saudita. Entonces, porque egipcio y Arabia Saudita se tocan. Entonces, ellos... Sí, algo creen sabía, que son como los que andaban beduinos. por Y ahí, no por solo eso, Arabia Saudita, sino por el que, norte, por ahí. Sí. Jetro, interesante porque Jetro era adorador de Dios. Quizás no era del pueblo de Israel, Sí. pero el nombre Jetro, no sé lo que es, pero sí sé lo que es Reuel. Que Reuel viene de amigo de Dios. Entonces se entiende de que, porque se le nombra las dos formas. ¿Te acuerdas que se dice Reuel y se dice Jetro? Y Reuel significa que era amigo de Dios, entonces se le considera sacerdote del Altísimo. Entonces, fue un buen consejo. Ahora, dígame nomás. No, yo iba a decir que, digamos, en el pensamiento histórico crítico se piensa que el politeísmo precede al monoteísmo, que el monoteísmo fue una evolución bastante posterior, pero la evidencia arqueológica muestran que el monoteísmo precedió no solo las cartas de Amarna, no, las cartas de Amarna son muy tardías. El monoteísmo precedió al politeísmo por varios detalles. Lo dice el pastor brasileño que es, claro, en su libro Excavando la Verdad, muestra varias evidencias arqueológicas que el monoteísmo es mucho más antiguo que el politeísmo. Entonces, en los tiempos de Moisés todavía había muchos pueblos monoteístas, incluso los pueblos que eran politeístas subsistían en paralelo con poblaciones monoteístas. Entonces los madianitas, claro, en el tiempo posterior, del tiempo de los reyes, ¿verdad? Se muestra como enemigos de Israel y como paganos, politeístas, pero en los tiempos más antiguos ellos eran monoteístas. Y lo mismo en Canaán, ¿verdad? En Canaán, por ejemplo, en las ciudades más corruptas, Sodoma y Gomorra, Adma y Zeboián, conocían a un Dios. Y vemos que Jerusalén, o Salem, ¿verdad? El rey de allí, Melquisedec, era un sacerdote del Dios Altísimo también. En los tiempos de Job, que es más anterior a Abraham, ¿verdad? También se creía en un Dios. Entonces, eh, esa enemistad y esa diferencia de religión es más posterior. Así es. Incluso, si no me equivoco, Abraham tomó una mujer de Madián, la segunda esposa, ¿no? Era de Madián. Entonces, lo más probable es que ellos eran habían adoradores de Dios. Bueno, entonces ahora quiero comentar el texto en sí y decir que algo que me llama la atención, sin leer el texto en hebreo, nada, que es muy intenso. Sí. Pasa muchas cosas en 2 capítulos. Capítulo 1, capítulo 2, se vienen, los vuelven presos, los castigan, y nace Moisés crece, mata al egipcio, se vuelve egipcio, mata al egipcio, después sale, está con Jetro y tiene a un hijo, a Gersón. Entonces, como que pasa 40 años en 2 capítulos. En literatura eso se llama velocidad narrativa.
la velocidad narrativa es muy rápida. A diferencia de, digamos, del resto del Pentateuco, que uno ve que 40 años son 4 libros para relatar Ajá. 40 años. Pero acá la velocidad narrativa en los primeros 2 capítulos del Éxodo es muy Ajá. rápida. Entonces, algo interno que quiero decir ahora del texto en hebreo, que va en contra del pensamiento crítico, que algunos dicen que todas estas cosas, por ejemplo, no pasaban en Egipto porque, no sé, no habían papiros en el Nilo. Mentira, porque la palabra Gomer es una palabra egipcia que refiere a los papiros Ujú. o al río donde estaban los papiros. Después, por ejemplo, Tú te refieres a la canastilla de a la juncos. canastilla, que es el basuf, también es una palabra egipcia. Entonces, las referencias El que... nombre Moisés. Perdón, dígame. El nombre Moisés también. Moshe, ¿cierto? Que es hijo de, Sí, en egipcio. claro. En- Ajá. Entonces, se nota que el mismo Moisés, si lo escribió, porque todavía estamos todavía no tenemos la evidencia física, pero creemos que quizás lo escribió en el proto hebreo, que va a ser como un casi canaanita. Empezó a ocupar palabras en egipcio. O sea, todavía tenía prestado en cosas de Bueno, Egipto. y hoy se sabe que el idioma, digamos, el primer alfabeto, el alfabeto, el protohebreo, cananeo, como le llamen, derivó de jeroglíficos egipcios. No sé si tú lo has estudiado, Sí, se llama pero proto-sinaítico. Y la claro, escritura más antigua es la que tenemos en el peine de marfil. no, hay más antiguas, del año 2000 antes de Cristo. Usted dice la que está en el jeroglífico, en la esfinge. No, 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 me estoy refiriendo a la tercera catarata, ya fuera, digamos, del centro egipcio, que se encontró, digamos, escritos en un proto-sinaítico, con el alfabeto hebreo antiguo, Ah, en una cueva, sí. sí, y esa escritura, los signos son idénticos prácticamente a algunos de los Ajá. signos de jeroglíficos. Sí, por ejemplo, la Aleph, que es la cabeza del toro, en egipcio, en jeroglífico, del toro. Se dibuja Sí. como un toro, claro, y se dibuja como un toro en el proto-sinaítico Entonces también. hace mucho sentido el libro, incluso en su idioma original. Eso quería recalcar. Y bueno, y solo para terminar con mi comentario. Bueno, también Gerson, ¿no? No sabemos, claro, nosotros creemos que viene de Ger. ¿Y por qué él dice Gershon? Es porque yo fui extranjero. Y así parte el capítulo, ¿cierto? Él siendo como tratado como extranjero, saliendo de Egipto y termina hablando de su hijo, que es como extranjero, ¿no? Porque está en otro lugar. Entonces, yo lo que quería recalcar era eso, ¿no? De la rapidez o cómo funciona. Moisés comete un error y digamos quería hacer su voluntad, pero fue un punto, fue un capítulo de la historia de la humanidad, un capítulo. Pero la victoria que le da el Señor son 5 libros. Bueno, son 4 libros, porque Moisés vive después de aquí 4 libros en adelante, ¿no? 4 libros de victoria, 4 libros de testimonio. Entonces, lo mismo que decía el pastor, ¿no? Que sabemos que las pérdidas son terribles y son tristes, ¿no? Él mató a una persona, tuvo que huir, tuvo que vivir como humilde, como extranjero, pero el Señor le dio 80 años de victoria, victoria tras victoria, a pesar de que hubieran problemas, victoria tras victoria. Entonces, que quedemos con esa promesa. El Dani quiere hacerle una pregunta. Sí, oye, una última pregunta. Que me gustó la aplicación, o sea, vámonos a la aplicación práctica quizás para nuestros jóvenes. Eh, Hay algo que mencionó Pastor Urrutia, que tiene que ver como con la identidad, ¿cierto? Que nosotros los jóvenes, los más menos jóvenes, estamos como inmersos en un mundo así como con muchos tipos de identidades, que el feminismo, que la identidad de género, que estamos en Egipto, en un Egipto mental de ideas. Y, y hay algo que Dios tuvo que hacer con Moisés, ¿por cierto? Que es como que parara, detenerlo, ¿cierto? Para que él reformara su carácter, reformara su identidad, ¿cierto? Y lo reconociera como Dios. Y algo que nos pasa a los jóvenes. Todos queremos cambiar para ir mejorando, ¿cierto? Entonces, hay una pregunta acá en el folleto que dice, que sé si nos puede responder, Pastor, ¿cómo saber cuando Dios nos dice que esperemos, ¿cierto? Y cuando
cómo reconocer cuándo nos llama a actuar en realidad. ¿Cómo podemos saber eso? Bueno, yo creo que es difícil saber porque creemos que Moisés estaba siendo guiado por Dios, no cuando lo Ujú, llamó allí a los 80 ujú, años, sino que Dios lo estaba guiando desde el nacimiento o antes. Y asimismo a los profetas, a los patriarcas, pero no siempre ellos se dieron cuenta de lo que Dios quería de ellos en el momento. Y en el caso de Moisés y otros pasaron décadas. Entonces, lo importante, creo yo, es tratar de hacer siempre lo correcto, tratar de servir a Dios, como nosotros lo entendemos en cada etapa de nuestra vida. Y quizá después de años veamos que no lo hice tan perfecto en el pasado y que cometí errores porque yo pensaba que era lo mejor que podía hacer por Dios, pero en realidad era de otra forma. Y Dios en su momento nos muestra de alguna forma qué es lo que quiere de nosotros y en la forma que quiere que lo hagamos. Sin embargo, ujú. Dios sutilmente, a veces sin darnos cuenta, nos está guiando o nos está librando de grandes problemas. De hecho, digamos, aunque fue un error que Moisés matara al egipcio, no fue un error que se identificara con el pueblo hebreo. Eso estuvo Claro, correcto, porque él podría haber decidido claro. quedarse con la vida ostentosa que le iba a dar Egipto como faraón. Habría sido, ¿verdad? Tremendo, ¿verdad? Su fama, su riqueza y todos los placeres terrenales que alguien puede anhelar. Pero él decidió para bien. Bueno, Titi también lo dijo, ¿verdad? Entonces, dentro de los errores, lo importante es que siempre fue honesto, trató de hacer lo correcto, trató de ir por el camino que pensaba que era el camino que Dios le mostraba. Y finalmente, ¿verdad? Dios logró su plan, su propósito de liberar al pueblo a través de Moisés. Moisés lo imaginaba de otra forma, que iba a ser con armas, con caballería, ¿cierto? Había que pelear cuerpo a cuerpo, pero no. Dios tenía otro plan de otra forma y las formas de Dios son mejores, que a veces, ¿verdad?, son inesperadas, pero es Amén. como Dios actúa. Elena de White también tiene algo que decir. Ujú. Amén. Amén. La historia de la redención también tiene que decir algo con respecto a Moisés. Decía, no podía dejar abruptamente la corte del rey ni las comodidades que se le habían otorgado, como nieto del monarca para llevar a cabo la tarea especial que el Señor le había asignado. Debía tener oportunidad de adquirir experiencia en la escuela de la adversidad y de la pobreza y de ser educado en ella. Mientras vivía en el exilio, el Señor envió a sus ángeles para que lo instruyeran especialmente con respecto al futuro. Allí aprendió más plenamente las grandes lecciones del dominio propio y la humildad. Pastoreó las manadas de Jetro, y mientras llevaba a cabo sus humildes deberes como pastor, el Señor lo estaba preparando para que se convirtiera en el Amén. pastor espiritual de sus ovejas, es a saber, el pueblo de Israel. Y yo he visto Ujú, que el pastoreo en los tiempos bíblicos es como el colportaje en los tiempos modernos. Nadie puede ser un buen líder si ujú, primero no pasa por la experiencia del colportaje. Y todos los grandes líderes del pueblo de Dios, como David, Moisés, Abel y varios otros, tuvieron que ser pastores de oveja primero. Allí aprendieron las lecciones que necesitaban de humildad, de compromiso, de amor por el rebaño y todo lo demás, ¿verdad? Muy bien, estamos finalizando. Ujú. Creo que fue muy contundente. Valió harto la pena haber invitado al Pastor Urrutia, hay que volver a invitarlo, obviamente. Y vemos que hay un futuro brillante para esta lección. Es bonito comentar la Biblia pedacito a pedacito o ir estudiándola pedacito a pedacito. Vamos a finalizar. Vamos a dejarlo aquí. Vamos a instar a ustedes que estudien, repasen. Pero recordarles que todos nuestros materiales están en Ministerio Joven Unión Chilena, tanto en Instagram como en YouTube, así también en Spotify. Pueden encontrarlo en Instagram y en YouTube como Ministerio Joven Unión Chilena. Se postean los videos donde pueden darle me gusta, comentar. ¿Y ustedes qué opinan de la lección de esta semana? ¿Qué lección sacaron? Coméntenlo en nuestro Spotify también. Y sigan el Spotify, ya que tenemos una bonita comunidad ahí. Le agradezco a la Titi y al Dani, pero sobre todo le agradezco a
don Héctor que vino hoy día, que ahora se tiene que ir a una presentación. Les recuerdo que tiene su Instagram y su YouTube, se llama Héctor Urrutia. Bueno, el YouTube es Héctor Urrutia Teólogo y en el Instagram, YouTube, perdón. Y en el Instagram y en el Facebook pueden encontrarlo como Héctor Urrutia y pueden comprar sus libros, sus materiales y sus cursos que yo lo he aprobado por Matías. Muy buenos cursos da de Antiguo Testamento. Y bueno, ahora está dando lengua bíblica. Así que quedan invitados. Vamos a mandarlo. ¿A dónde estás haciendo de médico? ¿A dónde estás trabajando de médico? Bueno, también atiendo pacientes. Estoy en un Cefán de la comuna, pero aparte estoy arrendando un box en un centro médico dental donde atiendo en forma particular. Y también atiendo en teleconsulta. Esto es todo en Chihuayante. Y los de otros lugares, en teleconsulta, tengo pacientes de Europa, de Estados Unidos, de Asia. Entonces, bueno, Ujú. ya saben dónde pueden encontrarlo. Les recuerdo de estudiar su material todos los días, su escuela sabática, llegar con buena disposición el sábado en la mañana. Titi, ¿cómo se llama la lección esta otra semana? Se llama Encuentro con Dios. Muy bien, entonces vamos a leer ya, vamos a leer ahora Génesis 3 para esta otra semana. Así que se preparan y 3 y comentan 4. y que el Señor les bendiga. Nos escuchamos esta próxima semana en un nuevo espacio podcast. Chao. Chao. Chao, Chao. chao. Chao.